Hoy les vamos a contar sobre las momias. No sobre esas. Y tampoco sobre esa. Todas estas personas fueron conocidas en vida, pero queremos contarles sobre aquellos que se hicieron famosos en todo el mundo después de su muerte. Vamos allá. Rosalía Lombardo, la ciudad siciliana de Palermo. Aquí, en las catacumbas de los capuchinos, reposan a la vista los restos de más de 8.000 personas momificadas y no tanto. Entre ellos, la bella durmiente Rosalía Lombardo se hizo especialmente famosa. Murió de neumonía y le faltaba solo una semana para cumplir 2 años. El padre desconsolado no pudo sobrellevar la pérdida. Acudió al especialista en embalsamamiento Alfredo Salafia para que preservara el cuerpo de su hija. Alfredo lo logró de manera brillante. ¿Pero cómo lo logró? Murió antes de terminar la embalsamación, pero a pesar de eso, la piel de Rosalía mantuvo un color natural hasta principios de los 2000, por lo que la niña parecía no estar muerta, sino dormida. Fue solo a mediados de los 2000 cuando se hicieron evidentes los primeros signos de descomposición de la momia. Para prevenir una mayor destrucción del tejido corporal, el ataúd con la pequeña Rosalía fue colocado en un sarcófago de vidrio con nitrógeno. Cuerpos de los pantanos. Estos son restos humanos completamente o parcialmente conservados, encontrados en los pantanos de turba en el norte de Europa. Si creemos en los resultados del análisis de radiocarbono, casi todos los cuerpos de los pantanos vivieron en la época de la Edad de Hierro. En total, se han encontrado más de 1000 cadáveres antiguos en los pantanos de turba de Europa. Sin embargo, solo algunos de ellos son los más conocidos. Como por ejemplo, el hombre de Grauwale o el hombre de Tollund. No sabemos los nombres de estas personas, pero sí se sabe qué comieron antes de morir. Por ejemplo, el hombre de Tollund comió una papilla de cebada y semillas de lino con una mezcla de malezas y arena, preparada en una olla de barro con agua de lago o de pantano, además de un poco de pescado graso, posiblemente anguila de río. Esto lo descubrieron científicos daneses al volver a investigar el tracto gastrointestinal del hombre de Tollund. Es interesante que los científicos también determinaron que el hombre sufría de parásitos, tricocéfalo, tenia bovina y ascaris. El hombre de hielo, Otzi u Otzi, la momia de hielo de un antiguo ser humano, descubierta en 1991 en los Alpes del Tirol a una altitud de 3.200 metros. La edad de la momia, determinada por el método de datación por radiocarbono, se estima en alrededor de 5.300 años. Tenía entre 40 y 45 años en el momento de su muerte, una edad bastante avanzada para una persona de esa época. Su cuerpo mostraba claros signos de envejecimiento. Las articulaciones estaban desgastadas y tenía aterosclerosis en los vasos sanguíneos. En vida, se rompió una costilla, la nariz y también sufrió una congelación en un dedo. Otzi usaba sus dientes como herramienta para trabajar la madera, los huesos y el cuero. En su cuerpo se encontraron rastros de sangre de 4 personas. La sangre de 2 personas fue encontrada en el carcaj con flechas. Otra era la del propio Otzi, y la sangre de la 4ª persona estaba en la capa junto al cuerpo. Los forenses coincidieron en que Otzi estaba rescatando a un compañero herido y lo llevaba sobre su hombro. En 2001, científicos italianos determinaron que en el hombro de la momia quedó incrustada una punta de flecha. Le dispararon por la espalda, la punta entró tan profundo que Otzi no pudo sacarla. Es posible que hace 5.000 años, en este lugar, ocurriera una pelea sangrienta de la que Otzi no logró salir con vida. También se logró descifrar el genoma de Otzi. Mostró que, por línea materna, el hombre de hielo es pariente de algunos habitantes actuales de Europa Central. Al mismo tiempo, se encontraron mutaciones que aún no se han identificado en las poblaciones actuales. En otras palabras, los descendientes de Otzi no sobrevivieron hasta nuestros días. Y sobre los tatuajes en el cuerpo de Otzi hablamos en un episodio aparte. Véanlo si aún no lo han visto, les va a interesar. Momias Inuit. En 1972, cerca del asentamiento groenlandés de Qilakitsoq, 2 hermanos cazadores descubrieron accidentalmente una tumba de los Inuit, pueblo indígena de Groenlandia. Posteriormente, la tumba fue fechada en el año 1475. En la primera tumba se encontraron las momias de 6 mujeres, apiladas una sobre otra. Encima estaban los cuerpos de 2 niños, uno de los cuales resultó ser un bebé bien conservado. En la tumba vecina, los cuerpos de 3 mujeres estaban apilados uno sobre otro. Ambas fosas estaban cubiertas con piedras. En 2008, un análisis de ADN mostró una relación de parentesco relativamente cercana entre todas las momias. Una de las mujeres tenía un tumor maligno en la base del cráneo, que probablemente fue la causa de su muerte, y un bebé inuit, un niño de aproximadamente 6 meses de edad, fue enterrado vivo junto con ella.
La costumbre de los Inuit de esa época exigía que el niño fuera enterrado vivo o estrangulado por su padre si no se encontraba a una mujer que pudiera alimentarlo. El entierro en vida no era practicado solo por los Inuit. Entre los incas incluso existía una persona especial cuya tarea era buscar mujeres hermosas y talentosas. Las sacaban de sus familias, las preparaban durante un tiempo y las alimentaban bien, y luego las sacrificaban. Bueno, claro, para que el clima fuera bueno y la cosecha abundante. En 1999, en la cima de un volcán con un nombre difícil de pronunciar, Yuyayaco, se encontraron los cuerpos de 3 niños que habían sido enterrados allí hace 5 siglos. La niña mayor tenía 15 años. Gracias al frío seco, su cuerpo se conservó bien. El escaneo mostró que los órganos internos también estaban en excelente estado. A la joven la llamaron la doncella. Ella llevaba un atuendo caro para la época, con joyas, vajilla, comida. El estado de su piel y cabello era maravilloso. Tenía pequeñas trenzas recogidas. El ADN tomado de su cabello mostró que antes la niña comía alimentos sencillos, verduras y papas. Aproximadamente un año antes de su muerte, empezó a comer carne y maíz. La cuidaban. La segunda niña tenía aproximadamente 6 años cuando fue sacrificada. Su rostro, una oreja y parte del hombro fueron dañados por un rayo que cayó después de su muerte. Por eso le dieron el nombre de Niña del Rayo. El niño. El niño tenía alrededor de 7 años al momento del sacrificio. Él fue el único niño que ataron. Al parecer, murió por estrés ya que se encontraron vómito y sangre en su ropa. Según el análisis bioquímico del cabello, antes de comenzar el ritual de sacrificio, los niños fueron drogados con hojas de coca y una cerveza de maíz conocida como chicha. Luego los colocaron en una pequeña tumba a 1,5 metros bajo tierra, donde los dejaron morir. Actualmente, las 3 momias se conservan en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, en una ciudad argentina, y se exhiben en criocápsulas, alternándose diariamente. Para ver todas las momias hay que visitar el museo 3 veces. Casi todos los casos conocidos de cuerpos conservados de personas antiguas, y no tan antiguas, son el resultado del trabajo de embalsamadores talentosos, o es obra de la madre naturaleza, cuando el cuerpo, justo después de la muerte, termina en condiciones naturales especiales, y en lugar de descomponerse ocurre la momificación. Pero la historia conoce muchos casos en los que el cuerpo del difunto permanece incorrupto gracias a los esfuerzos conscientes del propio difunto. El lama incorrupto, Dashi Dorso Itigelov. Los restos de esta persona, que dejó este mundo en 1927, aún conservan algunas características propias de los vivos. Es más, el cuerpo del santo Buriato cambia con el tiempo. Los budistas creen que Itigelov venció a la muerte. Él fue el líder de la comunidad budista en Siberia Oriental. Poseía, según aseguran sus seguidores, habilidades mágicas. Leía la mente, preveía acontecimientos, sanaba a las personas. El 15 de junio de 1927, el Jambo Lama reunió a sus discípulos y anunció que dejaría este mundo. Como despedida, les pidió que le leyeran la oración de buenos deseos para quien parte, la cual se recita sobre los muertos. Los discípulos, confundidos, no podían repetirla estando su maestro aún vivo. Entonces Itigelov comenzó a recitarla él mismo, entrando en un estado de meditación, y después sus discípulos lo siguieron. Poco a poco dejó de mostrar signos de vida, y al 7º día, la cabeza del líder religioso se inclinó. Los discípulos entendieron que la conciencia de su maestro había pasado al nirvana. Fue enterrado en la posición de loto, y le prepararon una caja de madera especial. En su testamento espiritual, Itigelov pidió a sus seguidores que lo desenterraran 75 años después de su entierro. Sin embargo, los monjes budistas realizaron la exhumación en 1955, después de un fuerte terremoto, y en 1973, después de una inundación, para asegurarse de que el cuerpo estuviera en buen estado. Al notar que el cuerpo del santo no se descomponía, realizaban rituales religiosos y cambiaban la ropa deteriorada. La última exhumación, 75 años después de su muerte, se realizó en 2002 en presencia de representantes del gobierno y científicos. Cuando la cabeza del difunto lama fue mostrada a los presentes, todos quedaron asombrados por su increíble estado de conservación. Como si fuera una persona viva, la condición inusual del cuerpo era tal que el médico forense Mandarkanov, presente en la exhumación, se negó a examinar el cuerpo por sí mismo y exigió la formación de una comisión especial. Al día siguiente, 3 especialistas realizaron un examen oficial del cuerpo, entre ellos 2 directores del Buró Ruso de Medicina Forense.
Según los especialistas, el cuerpo parecía como si el monje hubiera muerto ayer. Todos ellos esperaban una rápida descomposición del cuerpo, en cuestión de horas, como a veces sucede al abrir tumbas selladas, y se sorprendieron mucho cuando esto no ocurrió. El segundo y último estudio se realizó en noviembre de 2004. El veredicto de los investigadores: Itijelov se está convirtiendo lenta pero seguramente en una momia. Ahora, el cuerpo del Jambo Lama se guarda en el principal Datsán de Buriatia. Se han hecho muchos reportajes y documentales sobre Itijelov, así que se ha convertido en una leyenda incluso entre personas alejadas del budismo. La meditación póstuma de Thukdam es una práctica de los monjes budistas. Ellos creen que, incluso si los médicos han registrado la muerte biológica, la persona aún no ha muerto mientras la conciencia permanezca en su cuerpo. En el estado de Thukdam, la conciencia permanece en una meditación profunda. Los cuerpos de los monjes que practican la meditación póstuma pueden no descomponerse durante varios días o semanas. Los científicos se interesaron por el Thukdam no hace mucho tiempo. El misterio del Thukdam es un enigma sobre las capacidades potenciales de nuestro cuerpo y especialmente del cerebro, sin ningún tipo de misticismo, solo a nivel puramente fisiológico. Estas capacidades pueden abrir nuevos horizontes en la comprensión de nuestra propia naturaleza. Bajo la dirección de científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison, se realizó un estudio sobre la meditación post-mortem en la India. La investigación avanzó lentamente desde 2012 hasta 2019 en 2 etapas. En 7 años, solo se lograron estudiar 13 casos de Thukdam, pero solo se obtuvieron 7 registros aptos para el análisis. Así que los neurofisiólogos obtuvieron 7 electroencefalogramas de monjes que meditaban después de la muerte, con edades de entre 43 y 91 años y una edad promedio de unos 70 años. El tiempo transcurrido después de la muerte fisiológica diagnosticada del monje fue de 3 a 5 días, aunque una vez lograron comenzar el registro solo 26 horas después de la muerte. Y entonces, como se puede ver en las imágenes en comparación con una persona viva, las personas muertas realmente están muertas. Para los neurofisiólogos de Wisconsin, el Thukdam siguió siendo esquivo, pero a los científicos rusos parece que les fue un poco mejor. Para estudiar el Thukdam, el fundador del Instituto del Cerebro Humano de la Academia Rusa de Ciencias, el académico Sviatoslav Medvedev, lanzó un proyecto para investigar la meditación y los estados alterados de conciencia en los monasterios budistas tibetanos. Con el permiso del Dalai Lama, Medvedev abrió 2 centros científicos en el sur de la India. Los científicos examinaron a más de 100 monjes meditadores de 7 monasterios diferentes. También se descubrió que, en su mayoría, estaban en el estado de Thukdam. Los científicos recopilaron datos psicofisiológicos utilizando instrumentos. Un forense evaluó el estado de los cuerpos de los monjes. De este modo, los investigadores obtuvieron una prueba científica de que es radicalmente diferente al estado de otros cuerpos en periodos similares después de la muerte biológica. Según los autores del estudio, bajo la influencia de la meditación, es posible que durante el proceso de morir, el cuerpo libere ciertas sustancias que protegen las células de la descomposición por un tiempo. Pero esto es solo una hipótesis. El trabajo tuvo que ser interrumpido con el inicio de la pandemia, los resultados hasta ahora son preliminares y aún no hay un artículo científico. Es interesante que se han registrado casos de Thukdam, incluso con personas comunes. Es raro, pero sucede. El corazón de Chok Petensi, de 90 años, se detuvo cuando estaba en casa entre sus seres queridos. Sus familiares llamaron a la ambulancia, pero el médico confirmó la muerte. Después de 3 días de clima caluroso y húmedo, esto ocurrió en los barrios bajos de la India, y el cuerpo permanecía en casa antes de la cremación. El color de la piel de la abuela fallecida no cambió. No había ni rastro de olor a descomposición, y en general parecía que no había muerto, solo dormía profundamente. En Japón, la práctica de la automomificación voluntaria de los monjes budistas, análoga al Thukdam, se llama Tsukushinbutsu. Cientos de los monjes más devotos se preparaban para esto durante años, pero solo unos pocos lo lograban. Era necesario que los ermitaños se alejaran de la gente, normalmente a las montañas, y siguieran una dieta estricta basada en productos de los árboles, lo que provocaba que el cuerpo perdiera la capa de grasa y los músculos, y con ellos los líquidos. Los monjes además bebían té hecho de hojas de árbol de laca con toxinas, que también se encuentran, por ejemplo, en la hiedra venenosa. En resumen, poco a poco se iban convirtiendo en momias estando aún vivos. Al final, el monje se sentaba a meditar en una caja de pino. La caja se bajaba a un hoyo de varios metros de profundidad y se rodeaba por todos lados con carbón vegetal. Solo se insertaba un tubo de bambú para que entrara aire y se colgaba una cuerda que llevaba a una campanita en la parte superior. Con ella, el monje daba la señal de que seguía vivo. Cuando dejaba de hacerlo, subían la caja y revisaban. Si el monje moría, quitaban el tubo
Sellaban completamente la caja y la volvían a sumergir en carbón vegetal, dejándola ahí por otros 1000 días. Y al terminar ese periodo, revisaban. Si el difunto se estaba descomponiendo, le hacían un servicio fúnebre y lo enterraban. Si el cuerpo se conservaba, lo llevaban al templo para venerarlo como una reliquia sagrada. La más antigua de esas momias tiene 238 años. Hoy en día todavía permanece en el templo de una pequeña ciudad en el norte de Japón. Por cierto, no en todos lados las momias tienen que ser santas o especialmente veneradas. En los países de Oceanía, una momia puede sentarse contigo en la misma mesa durante una fiesta. Allá es normal ver escenas como estas, cuando sacan al muerto del ataúd y lo pasean por la ciudad o el pueblo, como una momia bellamente vestida. Pero hablaremos de eso con más detalle en otro de nuestros episodios increíblemente interesantes sobre tradiciones funerarias. El enlace estará debajo del video. Gracias por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima en el canal Cramola.